Ahora que la temporada apenas empieza y ya nos cayó la primera fecha FIFA, les traigo una probadita a todos los no miembros de este canal para que vean de lo que se están perdiendo. Este es el Q&A más reciente. Las preguntas de los miembros y mis respuestas. Leonel, ¿por qué la afición mexicana es tan dura con la selección, pero con sus equipos en ocasiones les aguanta de todo? ¿Por qué creemos que la selección está para más cuando el nivel es el que es? Esa es una gran pregunta, Leonel. Bueno, son dos preguntas. La primera, bueno, yo creo que depende de la afición. No creo que a los equipos le aguanten todo. Yo creo que en general la afición mexicana, habrá excepciones, pero es muy dura con sus equipos. La afición de Chivas es muy dura con las Chivas. La afición del América siempre ha sido durísima con el América, súper exigente. Pues la afición de Cruz Azul es dura a su manera con el Cruz Azul, o sea, le aguantan todo, eso es verdad. Pero como la afición mexicana le aguanta toda la selección, o sea, les da pena, se esconden, reclaman, pero ahí están de regreso. Yo no veo, desde mi experiencia, una gran diferencia como tú entre cómo es la afición con sus clubes y cómo es con la selección. Entonces no tendría una respuesta para eso porque no comparto esa interpretación. La segunda pregunta, sí, es una de las grandes intrigas. ¿Por qué le exigen tanto a la selección nacional? Y tiene que ver pues, con muchos factores. O no es la desmedida atención que se le da. Cuando le das tanta atención a un producto, pues, aunque sepas por dentro que es malo, pues te lo están vendiendo tanto, 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 24 horas al día, 7 días a la semana, que acabas exigiéndole, ¿no? Pues para que justifique toda la atención desmedida que tiene. Entonces, no hay selección del mundo. Eh, Realmente no hay, y si acaso, pues tendríamos que hablar de Argentina, de Brasil, a su manera, pero que tenga tanta atención y tanta cobertura en el día a día como la selección mexicana. Entonces eso genera una exigencia, ¿no? Porque hay una atención mediática desproporcionada a la calidad del equipo y de su materia prima, sobre todo. Y luego está el hecho de que, honestamente, antes de Qatar, antes de las últimas Copas América, la selección mexicana lo hacía mejor de lo que debería en el papel. Con ese techo que siempre tuvo de los octavos de final, pero dando la sensación de que en cualquier momento podía dar ese paso extra. Tanto en Copa América, donde era fijo en semifinales durante muchos años, antes de que cambiaran las cosas en cuanto a pues, muchas cosas que empezaron a cambiar en el fútbol mexicano y los representativos que llevó a la Copa América hasta que dejó de ir, ¿no? Y ahora que volvió, pues ha sido una decepción, ciertamente. Pero esas Copas América de 1993, que fue la primera, a 2007, que fue la última en que llevó a su mejor selección, y eran Copas América de cada 2 años, o sea, fueron un montón de Copas América, 93, 95, 97, 99, 2001, 2004, 2007, fueron 7 ediciones en las que 5 veces sacado tercer lugar o segundo lugar. Entonces, sí que había justificación para poner el listón muy alto. Y en cuanto a mundiales, pues mira, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, llegando siempre a octavos de final y muchas veces jugando muy bien en octavos de final, contra Argentina en 2006, contra Países Bajos en 2014, perdiendo, sí, obviamente, no se puede negar, pero compitiendo muy bien. Y en fase de grupos, haciendo muy buenos partidos contra Italia, en 2 ocasiones, en el 94 y sobre todo en el 2002, y contra Países Bajos en el 98, y contra Brasil en 2014 y contra Croacia en 2014, pues sí ha habido elementos en los que pues, la gente recuerda que esta selección es capaz de hacer cosas a pesar de que no ha tenido futbolistas de superélite y cuando los ha tenido a cuentagotas, insuficientes como para marcar diferencias, ¿no? Tenías a Hugo Sánchez, no pasaba nada, porque era solamente Hugo Sánchez. Tenías a Rafa Márquez y a Cuauhtémoc Blanco, no pasaba nada porque solo eran Rafa Márquez y Cuauhtémoc Blanco y están, pues, diluidos entre 9 futbolistas, la mayoría de ellos del montón, dentro de un contexto internacional. Entonces esa sería mi respuesta, ¿no? Una mezcla de toda la tensión que tiene y algo de memoria, de saber que esta selección, pues, ha estado cerca, o estuvo cerca en muchos momentos de la historia reciente, de hacer cosas interesantes, aunque nunca las haya logrado. Súmale, pues, los logros, aunque sean matizados por un límite de edad, pero pues, los logros de la Copa Confederaciones y sobre todo de la medalla de oro en Londres 2012 y en menor medida los campeonatos sub-17, en fin, siempre ha habido algunos argumentos por pequeños que sean para tratar de explicar, por lo menos, si
compartiendo que es excesiva la esperanza que hay en torno a la selección, creo que sí se puede explicar. Adolfo, ¿consideras que Royce es el... No, que Royce, Marco Royce, en el prime de su carrera fue top 5 del mundo? No. Me contesté muy rápido, no. Hubo un momento cuando recién llegó al Dortmund, los primeros años en el Dortmund. Lo que pasa con Marco Reus es que justo cuando llega al Dortmund, el Dortmund es buenísimo, Marco Reus es buenísimo. El Dortmund había ganado 2 Bundesligas seguidas. Reus venía a ser el mejor jugador de la Bundesliga en el Mönchengladbach y tiene años muy buenos sin ser campeón, porque nunca fue campeón en el Dortmund. No iría tan lejos. Yo creo que en su prime, esos años 2014, 2015, 2016, en algún momento era top 10. Pero cada vez que se acercaba, se lesionaba. Entonces, no, yo diría que no llegaba al top 5 en una época donde, pues, obviamente estaban Cristiano y Messi, entonces te quedaban 3. Y en los otros 3, pues te quedaban mediocampistas tremendos de la calidad de, sobre todo de Xavi y de Iniesta, pero muchos más. Y otro como Arjen Robben, que nunca estuvo a ese nivel. Marco Reus, el jugador más similar, me parece a mí sería Robben, pero no lo pondría en el top 5 del mundo. Pero me encantaba, mucho. Otto Sanz, pronóstico el primer, segundo y tercer lugar de las 5 grandes ligas, puta madre. Otto Sanz, primero, segundo y tercer lugar. A ver, la más fácil es España. Primero Barcelona, segundo Real Madrid, tercero Atlético de Madrid. Aunque tengo fe, obviamente ya está condicionado por el inicio de la temporada, que Villarreal tenga una muy buena temporada y que el Atlético de Madrid... No me basta con que acabe en cuarto, porque ya acabó en cuarto cuando el Girona hizo una gran temporada. Me gustaría que acabara en quinto, o sea, por lo menos para que hubiera un poquito de lo que siempre me quejo, ¿no? De movilidad en la Liga Española y que no siempre sean los 3 primeros, pero bueno, esos son mis deseos. Mi pronóstico es otra cosa y es Barcelona 1, Madrid 2, Atlético de Madrid 3. Para Italia te diría 1 Juventus, sorpresa. Qué chistoso que sea sorpresa, ¿no? La Juventus, que haya caído tanto como para que sea un sorpresón y casi un escándalo que diga que la Juventus va a ganar el Scudetto. 1 Juventus, 2 Inter, 3 Napoli. Más que nada por descarte, no porque le tenga una fe ciega a la Juventus. Me gusta lo que hace Igor Tudor. Me gustó mucho desde el primer instante que llegó en lugar de Thiago Motta. Sobre todo por el cambio, ¿no? Claro, igual y no me hubiera gustado tanto, pero el cambio de lo que era insufrible la Juventus de Thiago Motta a lo que empezó a intentar con Igor Tudor, quiero premiarlo con este pronóstico al técnico croata. Y sobre todo es el descarte de saber que hasta que demuestre lo contrario, en Conte, sus segundos años, y más cuando estos traen competición europea, no funcionan las cosas con Conte. A pesar de que el Napoli me gustaría, por supuesto, me gustaría mucho. No, insisto, no es lo que yo quiero, es lo que yo creo. Me encantaría que el Napoli ganara otro Scudetto. Y en cuanto al... Y bueno, eso sería mi tercer lugar. Y mi segundo lugar sería el Inter, que lo vi bien, obviamente, pues goleó, pero pues con Cristian Kibu, que me gustó, ¿eh? En el Parma me gustó mucho, pero era otro tipo, yo creo que necesitaba mucho más rodaje Cristian Kibu. Cuando lo empecé a ver en el Parma dije, mira, este puede llegar al Milan, puede llegar al Inter pronto o algún día. Jamás pensé que Simone Inzaghi se iba a ir a Arabia Saudita y que iba a caer tan pronto para Kibu, con tan poquita experiencia, un proyecto tan grande como el Inter. Entonces, aunque es el mejor equipo el Inter, lo sigue siendo, no veo a su entrenador capaz de llevarlos al Scudetto. Pero muy pareja, Italia muy pareja. España, Italia ya. Inglaterra. Inglaterra te voy a decir Arsenal, 1, campeón del Arsenal. Subcampeón Manchester City. Y tercer lugar Liverpool. Creo que Liverpool creo que ya lo he dicho varias veces, pero mi teoría o mi hipótesis es que va a andar muy bien en la Champions League, pero que en la Premier va a ir dejando puntos que no va a poder recuperar por bien que cierre. Creo que va a cerrar muy bien porque los refuerzos necesitan asentarse, no va a ser tan fácil, lleva un tiempo. Y una vez que esté aceitada la máquina, ojo con ellos en Champions League, candidatos, pero en Premier League creo que van a estar descolgados. Y bueno, el Arsenal ha argumentado mucho durante muchos años lo que creo y me parece que es un equipo que evoluciona y que tiene ahora lo que necesitaba, sin ninguna duda. Bueno, las dudas obviamente que va a generar a lo largo de la temporada, pero creo yo que este tendría que ser el año en que ahora sí el Arsenal combatiera a mi mufa y ganara el título. En cuanto a... Puta madre. En cuanto a Francia, ¿qué te sé? O sea,
Paris Saint-Germain primero, Olympique Marsella segundo y no sé, Lille. No creo no creo en el Mónaco, no creo en el Lyon. Apostaría por el Lille para ser tercero. Y Alemania sí está de la chingada. No tengo ni la menor idea. Más allá de que el Bayern va a ser campeón. Puta, segundo o tercer lugar, no sé. Realmente no sé. Los veo tan mal a todos. Lo normal sería decirte pues, Leipzig, Stuttgart. Bueno, no sería normal, pero coherente con lo que viene siendo las últimas temporadas. Pero no, son equipos que pierden a sus figuras. El Bayer Leverkusen ni hablar, ¿no? Totalmente desmantelado. Entonces, los que serían los no competidores naturales, pero sí los proyectos más serios, pues ni el Leipzig, ni el Dortmund, ni el Leverkusen. El Eintracht Frankfurt hace maravillas, pero pues no, pierde muchos futbolistas cada rato y los va perdiendo de 3 en 3. Puta, me pusiste a sufrir con esta, pero te voy a decir, por descarte también, no porque me ilusione mucho, pero el Dortmund, segundo, para ir por la segura, a pesar de que hace mucho que el Dortmund está sufriendo para... Antes era como, puta, qué mal el Dortmund subcampeón, ¿no? No puede, pero era segundo lugar casi siempre. En los últimos años, puta, araña el cuarto, el quinto puesto, el último puesto para Champions League. Si clasifican 5, queda en quinto. Si ese año clasifican 4, queda cuarto. Pero digamos que este año van a quedar segundos. Y tercero, que a pesar de todo, que es increíble, el Eintracht Frankfurt de Dino Topmöller va a seguir haciendo milagros. Se las va a arreglar y va a quedar tercero. Vamos a ver cómo me va. A ver si te acuerdas y en 10 meses me lo recuerdas. Pronóstico de la Liga Española. ¿Crees que el Madrid será diferente al de la temporada pasada? Bueno, mi pronóstico ya lo dije. Sí, creo que ya estoy viendo cosas diferentes. Me gusta que es un equipo... Bueno, me gusta... Sí, me gusta. No porque sea el Real Madrid, obviamente. Para mí, mientras peor juegue, mejor. Ya lo saben. Pero bueno, separándome de esa parte de mí, que es tan grande, me gusta un equipo que presiona, ¿no? Que juega hacia arriba, que es de vanguardia, que juega con sus dos centrales súper adelantados. Eso ya es diferente. Si te refieres a si va a ser diferente su resultado, eso ya es mucho más difícil de calcular, ¿no? Al final de cuentas, el Madrid de Ancelotti, la última versión, fue un equipo que compitió por todo, a pesar de todo, estuvo ahí con posibilidades de ganar el triplete hasta más allá de marzo, ¿no? Luego pierde contra el Arsenal en cuartos de final de la Champions, pierde contra el Barcelona en la final de la Copa del Rey, pierde la Liga en las últimas jornadas, pero eso todavía no podemos evaluarlo. El problema de Ancelotti nunca fue vencer a los equipos que ha ido venciendo por ahora el Real Madrid, es decir, a los Oviedo, pues no se enfrentó el Oviedo, ¿verdad? Pero los equipos como el Oviedo o como Osasuna o como, si nos vamos al Mundial de Clubes, como Salzburgo, como Pachuca, etcétera, pues, o como el Dortmund, nunca fueron un problema para el equipo de Ancelotti, no lo han sido para el de Xabi Alonso, pero sí se ve cositas distintas, mucho más atractivas. Y en cuanto a resultados, yo creo que algo ganará. Sí creo que va a ser diferente. Pablo, soy aficionado del RB Leipzig y me gustaría saber, me río porque no mames, nunca había conocido a un aficionado del RB Leipzig. Espero que no me estés tomando el pelo. ¿De veras le vas al RB Leipzig? Supongo que no te tomarías la molestia en mandar una pregunta. ¿Qué necesita mi equipo para competir por el título? Saludos desde Hermosillo. Así que en Hermosillo, Sonora, hay un aficionado del RB Leipzig y se llama Pablo. Pues, ¿qué necesita tu equipo para competir por el título? No desprenderse de sus figuras. Fácil. Ha tenido grandes jugadores y los ha vendido muy bien. Si quisiera ser campeón, entonces ahora mismo este RB Leipzig tendría un equipo muy competitivo para hacerle la vida muy pesada al Bayern Múnich. Imagínate un RB Leipzig en el que ahora mismo estuviera Josko Vardiol y Soboslai y Laimer y Nkunku. Bueno, claro que Nkunku se devaluó, ¿no? Pero suponiendo que no, en el Chelsea es casi imposible que no te devalúes, ¿no? Pero, pero Nkunku, Dani Olmo y Guardiol y Soboslai y Laimer y los que solamente se me están olvidando, más los que ahora mismo están y no tardan en irse, empezando por Xavi Simons, etcétera. Tendría un equipo, y bueno, Šeško, que antes, o sea, Šeško ni siquiera
Los demás sí, o sea, Nkunku se fue cuando ya había explotado y había alcanzado su máxima cotización en el mercado. Szoboszlai probablemente también. Guardiol ni hablar. Pero Šeško se va incluso antes de explotar. Šeško yo esperaba que se quedara un año más. Y cada vez se van antes, ¿no? Y pues ese es el gran problema del RB Leipzig y seguirá haciéndolo porque es su modelo. Es un equipo que es el mejor negocio del mundo. No hay un equipo que tenga mejor. Es más, yo diría que es uno de los mejores negocios del mundo, punto. Sin siquiera reducirlo a equipos de fútbol. Porque piénsenlo. El RB Leipzig tiene un cometido principal. Que es, obviamente, vender su bebida. ¿Cómo vendes bebida? Por medio de la publicidad. ¿Y qué hacen sus equipos en todos los deportes? Pero si nos concretamos en el fútbol, pues publicidad de su producto. Y todos están uniformados igual y tienen la misma publicidad y se llaman igual. Y bueno, es una publicidad constante a su producto. Y es gratuita. ¿No? Es decir, si pagas por el equipo, ya lo tienes. Y una vez que lo tienes, o tus equipos en este caso, pues ya tienes publicidad cada vez que los mencionen, cada vez que los veas. Y no solo eso, sino que además de tener publicidad gratuita, indefinidamente, mundialmente, tienes un extraordinario sistema, muy bien cuidado, muy bien trabajado, que te permite fichar futbolistas, talentos muy jóvenes, muy baratos, desarrollarlos y venderlos carísimos, hacer mucho dinero. Entonces, no solamente haces publicidad gratis, sino que ganas mucho dinero haciendo publicidad. ¿No? Porque claro, si le invirtieras al equipo para ser campeón, no sería ese negocio. Ese es el problema, que el principal problema del RB Leipzig, si lo reducimos a una sola máxima, a un solo axioma, sería pues que su objetivo no es ganar, sino vender. No sé por qué le vas. Respeto al RB Leipzig, pero ¿por qué diablos le vas al RB Leipzig? Un abrazo a Hermosillo. Tico Manzanilla, ¿qué piensas de que Lamine Yamal tiene actitudes soberbias en la cancha? Yo no se las he visto del todo, honestamente. Creo que son ganas de verle cosas soberbias. Sí, hay cosas fuera de la cancha que no me gustan, cada vez más, que me preocupan cada vez más. Tonterías de niño cuando, ni modo, pues es que pues es un niño, ¿no? Ya tiene 18 años, me gustaría que fuera mucho más maduro. Y sí pienso que esas cosas que yo todavía no quiero ver, porque quizás soy yo el que no las quiere ver, pero realmente no las veo del todo, actitudes soberbias en la cancha, sentido que haya gente que sí las vea o que sí las quiera ver, y cuando quieres ver algo es más fácil que lo veas, y cuando no quieres ver algo es mucho más difícil que lo veas, ¿no? Pero creo que no tarda, ¿no? Que no tarda en que sea mucho más evidente y pues no me gusta. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué opino? Pues que no, que cuando llegue ese momento no me va a gustar y que ese momento que todavía no veo, creo que es inminente. Ojalá no llegue, ¿no? Y que no se vuelva un jugador soberbio dentro de la cancha que considero todavía no es. 9, Leopoldo. Bueno, cuando digo 9 es que yo 9 preguntas. Alberto Morales. Si fueras un árabe asquerosamente millonario, ¿qué equipo comprarías de las 5 grandes ligas que en su momento fue un grande, pero que hoy pasa por un mal momento? Me gustan esas preguntas, me hacen pensar. Si fuera un árabe asquerosamente rico, un equipo que fuera glorioso, pues el Genoa, por ejemplo, el Genoa o el Torino, me encantaría, ¿no? Rescatar la grandeza del Genoa o del Torino. El Genoa es un equipo que hace 100 años que no gana el Scudetto y seguramente no lo ganará de aquí a 100 años, a menos de que se aparezca un Barak Feber asquerosamente millonario. Pero aún así, aunque lleva 100 años sin ganar el Scudetto, sigue siendo el cuarto equipo que más Scudetti ha ganado. Después de, pues obviamente, ¿no? Juve, Inter y Milan. Pero qué grande, ¿no? 100 años sin ganar y siguen siendo el cuarto que más ha ganado. El Genoa, el propio Torino, ¿no? Hacerle justicia histórica al grande Torino. Me gustaría también, por ejemplo, es que eso sería en Italia y estaría bueno hacer a uno de esos equipos viejos, muy buenos y que han sido muy pequeñitos durante mucho tiempo, que recuperen su grandeza. Como ciudad, la Roma obviamente sería más interesante, ¿no? La Roma nunca ha tenido un equipo grande, pero es una ciudad que, pues lo más parecido a París, en cuanto a que pues, nunca hubo un equipo
suficientemente fuerte a nivel europeo, por lo menos, sí. Incluso a nivel italiano, pues ¿cuántas veces ha ganado la Roma? 3 Scudetti, ¿no? Muy, muy poquito. Entonces, sí, uno de esos tres. Torino, Bolonia o Roma. Pero también me parecería interesante agarrar un equipo en Francia para hacerle contrapeso al Paris Saint-Germain y sobre todo en Alemania. O sea, no hace la vida tan fácil al Bayern Múnich. Los equipos grandes de antaño pues, están un poquito de hueva. El Nuremberg pues, está de hueva, ¿no? El Schalke 04 no me gusta. Por eso, quizás Borussia Mönchengladbach. Digo, cualquiera, en realidad, ¿no? Cualquier equipo alemán que le haga cara al Bayern Múnich. Y equipos tradicionales, cuando el Bayern Múnich era chiquito, pues hay muchos. El Colonia, por ejemplo, ¿no? El Nuremberg, del que ya hablé, hasta el Greuther Fürth. Pero quizás Borussia Mönchengladbach sería el más apetecible. ¿Crees que Modric y De Bruyne aumenten la audiencia y el nivel de la Serie A? No creo. No, yo siempre he sido muy escéptico en cuanto a que un jugador va a elevar la audiencia de una liga, sea quien sea, inclusive Lionel Messi en la MLS. Habrá cierto interés los primeros partidos, igual y más hacia el equipo específico donde juega, en este caso Lionel Messi. Kevin De Bruyne y Luka Modric no son de ese nivel, y aunque lo fueran, ¿no? Bueno, si lo fueran sería un poquito distinto, pero inclusive Lionel Messi en la Liga, yo creo que el interés en el Paris Saint-Germain creció en los partidos del Paris Saint-Germain, sobre todo los primeros partidos, luego ya te acostumbraste y ya no era que querías ver al Paris Saint-Germain porque jugaba ahí Messi. Eh, y quizás aquí sí habrá algunos que vean, estén interesados en ver al Milan porque está Modric y que si no estuviera Modric no lo verían. Va a durar 1, 2 o 3 partidos y ya. Y con Kevin De Bruyne y el Napoli, un poquito lo mismo, ¿no? Y en todo caso, insisto, serán los partidos del Milan o los partidos del Napoli, aquellos que son muy fans del croata o del belga. Pero eso no quiere decir que la Serie A como tal va a ser más vista. Desgraciadamente no lo veo así. Son jugadores que ya van geniales, pero ya están de bajada, ¿no? Y aún si estuviera en su prime, insisto, yo soy muy escéptico de pensar que un jugador te va a cambiar las audiencias de una liga. Si acaso de un equipo, y te digo, por lo general, los primeros partidos y luego ya pues, la gente se acostumbra. Guidon, ¿crees que la selección brasileña actual es la peor en décadas? La respuesta fácil es sí, por los resultados, pero no, yo creo que ha habido peores, porque ahora mismo, o sea, en tiempos recientes ha habido peores, porque ahora mismo en defensa tienes a jugadores que son top, Bremer, Gabriel, por ejemplo, ¿no? Y más allá de Marquinhos, que ganó la Champions, pero Gabriel en el Arsenal y Bremer en la Juventus, mientras no se lesionen, son top. Laterales sí que está en el peor momento de su historia, porque laterales históricamente ha tenido muy buenos y ahora no los tiene, pero va por posición. En la portería está con Becker y con Ederson, a pesar de sus problemas, en cuanto al todavía portero del Manchester City, pero pues, está muy bien cubierta. En el medio campo no tiene a jugadores fuera de serie como en otros momentos, pero tiene buenos jugadores. Tiene buenos futbolistas en general, no al nivel de lo que ha llegado a tener Brasil, o sea, obviamente que no hay Rivaldos, Ronaldinhos, etcétera, pero Bruno Guimaraes es muy bueno, Paquetá hay partidos en que es muy bueno, es una línea floja, pero que creo que está mejor que hace 5 años o hace 10, sobre todo, ¿no? En 2014, yo creo que esa era la peor Brasil. Y agrégale con sus problemas e inconsistencias, pues a Robinho, a Robinho no, porque siempre le digo Robinho, a Vinicius, tengo un problema de decirle Robinho a Vinicius, terrible, a Vinicius, a Rodrigo, a, pues, a jugadores como el propio Mateus Cunha, como João Pedro, que no son Romario o Ronaldo, ¿verdad? Pero que están mejor de lo que era Brasil en el 2014 con J.O., con Fred, si se acuerdan, ¿no? De ese Brasil. El Ano, ese era el peor Brasil. No es nada como para decir, wow, qué súper trabuco, pero no está tan mal. Me faltó hablar de Rafinha, mira, sí, no, Brasil no está tan mal, ha estado peor, definitivamente ha estado peor. Otra cosa son sus resultados, pero a nivel materia prima, no está tan mal.
Alexei, ¿qué tan mal le irá al Real Madrid el día que no esté Florentino a la cabeza? Va a ser diferente. Habrá que ver. Yo creo que hay mucho miedo en el madridismo, pues porque no conocen otra cosa. Pero no creo que... Yo creo que, o sea, el Real Madrid antes de Florentino Pérez, pues ganó 6 Copas de Europa, ¿no? En el inicio de su historia, porque sus primeros 50 años, esto no se dice, pero fueron bastante grises, ¿no? Sí, fue el equipo del siglo XX, pero de 1902 que se fundó a 1955 que trajeron a Di Stéfano, era un equipo, no voy a decir pequeñito, pero del montón. No era en sus primeros 50 años un equipo a considerar. Tiene la gran suerte de que se crea la Copa de Europa justo en el mejor momento de su historia y justo cuando traen a Alfredo Di Stéfano, y ahí obviamente cambia la historia con Bernabéu. Luego tienen años del 60 y mediados de los 60 hasta el 98 en que no ganan la Copa de Europa, y eso yo creo que sería el mayor peligro, lo que más temen, hasta que llega Florentino. Bueno, antes de que llegue Florentino Pérez, con Sanz ganaron 2 Copas de Europa, el equipo era un desastre, pero ganaron 2 Copas de Europa en el 98 y en el 2000. Y supongo que Florentino Pérez pues, también ha tenido años muy flojos y que se han saldado con títulos en Europa, ¿no? Ha tomado decisiones inteligentes en general, la verdad, eso hay que reconocérselo, pero yo creo que el Real Madrid, aún sin Florentino Pérez, seguirá siendo básicamente lo mismo. Pero bueno, será interesante. No perdemos la esperanza de que una vez que sea Florentino Pérez todo cambie, pero yo no me hago falsas esperanzas. Yo creo que aún sin Florentino Pérez, el día que llegue, si es que llega ese día, si es que nos toca ver ese día, el Real Madrid seguirá siendo lo que acostumbra hacer. Un equipo que se las arregla para conseguir sus objetivos como sea. Ramfuel, ¿qué equipos darán la sorpresa en esta Premier League? Siempre digo lo mismo. Una sorpresa no hay que esperarla. Si esperas o adelantas una sorpresa, entonces ya no es sorpresa, porque ya veías que podía pasar algo, ¿no? Por definición, es contradictorio pronosticar una sorpresa. Entonces no puedo. Nottingham Forest la temporada pasada nunca lo vi venir, ¿no? Jamás pensé que iba a tener una temporada con la que tuvo. Y esta temporada no sé quién va a ser la sorpresa. Honestamente, no tengo la menor idea, pero para eso son las sorpresas, ¿no? Para ese equipo que no tenías la menor idea, acaba siendo una gran temporada. Entonces, las sorpresas no se anuncian, simplemente se aparecen, ¿no? Hacen acto de presencia. Vega, ¿qué esperas del Mundial de 2026? Soy muy, muy poco optimista respecto al Mundial de 2026. No me gusta que sean tantos equipos. No me gusta que sean 3 sedes. Y menos, bueno, es una sola sede. Y luego tiene sus partidos en México y unos cuantos en Canadá, pero la gran mayoría son en Estados Unidos. Son demasiados partidos. Y Estados Unidos no es un país futbolero y hay mucha distancia entre las sedes. No tenía expectativa de Qatar y me pareció un mundial sublime, a pesar de que no me gustó y no me gusta que se haya jugado en Qatar. He de reconocer que el nivel de los partidos fue mucho mejor de lo que esperaba. Me pareció el mundial más divertido que me ha tocado en mis días, que ya son bastantes mundiales, desde Italia 90. Y aquí, y bueno, eso lo digo porque igual me sorprendo, ¿no? De Qatar no esperaba nada y me pareció buenísimo. De Norteamérica 2026, que para empezar no sé ni cómo llamarlo, ¿no? El mundial. Siempre era hasta Corea-Japón, que me cagó, fue el primer mundial que no se juega en una sola sede, pero pues era Corea-Japón, lo dices en una sola, en una sola sílaba, ¿no? Corea-Japón, Corea-Japón 2002. O si no en una sola sílaba, sí puedes unir las dos palabras y te queda bien. Corea-Japón 2002. ¿Qué otro mundial fue en varias sedes? 2006 no, 2010 no, 2014 no, 2018 no, 2022. Este es otro mundial en varias sedes, lo que ya empieza a ser habitual. Pero ¿cómo le llamas? ¿Norteamérica 2026? ¿Estados Unidos 2026? ¿Canadá, Estados Unidos, México 2026? Entonces ya desde ahí me caga. Y ni hablemos de 2030. Ni hablemos, ni me hagan hablar de 2030, por favor. Alguien tiene que pensar en los niños, por favor. O en los viejos, más bien. ¡Alguien puede pensar en los viejos! Diría. No, iba a decir Maud Flanders, pero no era Maud Flanders, no era Elena, la esposa del reverendo Alegría. If you know, you know. Autoescapes.
Autoescapes. ¿Crees que lo del Chelsea en el Mundial de Clubes es un espejismo o hay algo que rescatar? Poquito espejismo, sí, pero también hay cosas que rescatar. El equipo se la va creyendo, va viendo que pueden conseguir cosas, se va haciendo grande. Nadie les va a quitar ese parche que los identifique como campeones del mundo, aunque sepan todos que no es el mejor equipo del mundo. Pero, pero todo empieza por creérselo, ¿no? Y ganar cosas, así sea la Conference League, así sea un Mundial de Clubes trucho, pues no deja de ser un torneo que querían ganar varios equipos grandes y que lo acaba ganando el Chelsea. Y sí creo que un equipo tan joven va a madurar a pasos agigantados con la idea que ha ido desarrollando Enzo Maresca y con el soporte anímico que te da haber ganado, ¿no? Y por partida doble además a final de temporada, y diría triple, porque acabaron consiguiendo un puesto de Champions League, viniendo de donde venían, de estar tan lejos de un cuarto puesto, pues fue una triple victoria del Chelsea, ¿no? De eso a ponerlo como candidato a ganar la Champions y la Premier League, como lo ponen muchos, yo no iría tan lejos. Para mí, otra vez un equipo para caer en cuarto lugar en la Premier League. No lo veo por encima del Arsenal, ni del Liverpool, ni del City. Y para mí es un equipo que en la Champions League no debería estar en cuartos de final. Para mí es octavos de final, dependiendo de su rival. A ver si se mete a cuartos o no, y hasta ahí. Ya veremos. Vicente, reconociendo que la selección de Argentina es infinitamente superior a la mexicana, ¿crees que la liga mexicana es mejor que la argentina? No lo sé. Tengo la sensación de que puede ser. Creo que están parejas, creo que las pondría en el mismo nivel. Desgraciadamente nos quitaron la posibilidad de medirlo en la Copa Libertadores. Ahora lo que podemos medir es el nivel de los equipos mexicanos contra los de la MLS. Y no salen tan bien parados los mexicanos, sobre todo cuando juegan en Estados Unidos. Otra cosa es cuando juegan en México. Pero lo que tuvimos durante unos años, desde el 98 hasta que también con la Copa América, ¿no? Se fue perdiendo y México empezó a mandar equipos que no representaban realmente la élite del fútbol mexicano, porque esos iban a la Conca Champions en los últimos años de participación de México en la Libertadores. Pero lo que fue aproximadamente 98 hasta que Tigres llega a la final 2015, teníamos ese parámetro, ¿no? Para ver cómo le va a los mexicanos contra los argentinos. Y era muy parejo, muy parejo. Y supongo que no ha cambiado. Que al contrario, que el fútbol argentino se ha devaluado y que el mexicano ha ido atrayendo futbolistas extranjeros de mayor peso, que me haría pensar que la liga mexicana estaría por encima de la Argentina. El problema de las dos ligas es su sistema de juego, sus directivos. Son horribles sus sistemas de competencia, no sus sistemas de juego. Los sistemas de juego tienen que ver con los entrenadores, los sistemas de competencia con los directivos. Los sistemas de competencia son horribles en ambos casos y ni a quién irle. Pero a nivel, o sea, si se enfrentaran en la Copa Libertadores sería más fácil decirte, mira, en las últimas 5 Copas Libertadores hemos tenido X equipos argentinos en semifinales y X equipos mexicanos en semifinales y a partir de ahí podríamos sacar conclusiones. Desgraciadamente es imposible hasta que México no vuelva a la Copa Libertadores y ojalá pase para tener respuestas más claras al respecto y sobre todo para que el fútbol mexicano deje de atascarse mirándose solo y midiéndose solo con un fútbol tan poco desarrollado como el de los Estados Unidos. María, ¿qué tan rentable es tener un equipo de élite en el fútbol cuando cada vez se tiene que gastar más para tener mejores resultados? Sí, no es rentable, al menos de que sea que tus propósitos vayan más allá, ¿no? Como el Paris Saint-Germain, como el Manchester City, cuando se trate de estados que quieren lavar su imagen, o el Newcastle United, o más que lavar su imagen, desarrollar una imagen occidentalizada, ¿no? Que cubra muchas otras cosas. Entonces, ese sport washing, por supuesto que cuesta dinero y es rentable, pero para los demás equipos no es rentable. Y el mejor ejemplo lo expresé al amigo no me gusta decirle amigo a la gente, es que no puedo recordar todos los nombres, evidentemente, pero el amigo de Hermosillo es Pablo. Así como le dije a Pablo, el mejor ejemplo es el del RB Leipzig. El RB Leipzig, sus dueños, o su dueño, de un apellido muy complicado, es top, top 40 creo, en la lista de multimillonarios de Forbes. Eso
implica que tiene mucho más dinero que el Bayern Múnich. O sea, el dueño del RB Leipzig tiene mucho más dinero que los dueños del Bayern Múnich. Entendido que el Bayern Múnich está repartido, ¿no? Entre Adidas y Allianz y Audi y el resto que son accionistas. Pero tiene más dinero con todo y eso el equipo propiedad de la Red Bull, que es una empresa austriaca cuyo dueño multimillonario tiene más dinero que cualquier otro en la Bundesliga y en Europa. Las excepciones, y ahí habría que ver en el día a día cómo va la lista Forbes, pero entendiendo que los árabes no están en esa lista y no se puede calcular tan fácil su dinero, y esta parte, el dinero del Newcastle United, que es mucho más que del Manchester City, ¿no? Pues el dinero del Estado de Arabia Saudita es mucho mayor que el del Emirato de Abu Dhabi dentro de Emiratos Árabes Unidos, o el de Qatar, que también tiene muchísimo, pero no tanto como Arabia Saudita. Pero bueno, esos van aparte. Pero dentro de todos esos equipos que no son el Newcastle, el Manchester City o el Paris Saint-Germain, no hay un club cuyo propietario tenga más dinero que el RB Leipzig. Y si lo hay, sería el Wolfsburg, que ahí habría que ver, ¿no? No hay un dueño como tal de Volkswagen, pero la Volkswagen como empresa tiene mucho más dinero que cualquier otra empresa. Lo que factura Volkswagen es tremendo, ¿no? Entonces, habría que ver exactamente cómo están las cuentas del RB Leipzig y de Volkswagen, pero en Alemania y en Europa, si fuera por gastar como los árabes, que no les importa gastar, si esto no fuera un negocio para ellos, si realmente estuvieran obsesionados y lo que les importara fuera salir campeones, entendiendo que tendrían que hacer sus triquiñuelas en el fair play económico, etcétera, pero el Wolfsburg y el RB Leipzig serían súper top, porque sus dueños tienen mucho más dinero que cualquier dueño de cualquier otro equipo. El otro sería el Como. Los dueños del Como, y ahí van poco a poco trabajando para que el Como, si no se aburren, sus dueños de Malasia, vaya escalando posiciones y se convierta en un equipo top. Pero por ahora tampoco es que se vuelvan locos e inviertan más allá de lo que consideran prudente. Por eso te digo que respondiendo a tu pregunta, que ya me desvié un poquito, pero era, perdón María, ¿qué tan rentable es tener un equipo de élite? Pues no es rentable. Si, eh, ¿qué, déjame leerla completa para que tenga sentido mi respuesta. Perdón. ¿Qué tan rentable es tener un equipo de élite en el fútbol cuando cada vez se tiene que gastar más para tener mejores resultados? Pues sí, no es rentable. Si fuera rentable, entonces el Wolfsburg, el RB Leipzig o el Como tendrían equipos candidatos a ganar la Champions League. Y no es el caso. Jorge, ¿qué opinas de que ahora a los equipos los cambian de competición europea por problemas de multipropiedad? Que me parece justo, necesario, pero que va a ser un problemón porque cada vez van a ser más. Y esto se le está yendo de las manos. No supo en su momento regularlo la UEFA y la FIFA y los responsables en general. Y cada vez hay más células de multipropiedad y esto sienta un precedente en el que, a ver, ¿por qué los de Leipzig sí lo hicieron? El Salzburgo y el RB Leipzig sí, si hasta usan el mismo uniforme y el mismo escudo, y no dejas que el Crystal Palace y el Lyon lo hagan, ¿no? Y hay muchos equipos en ligas, estos son los más conocidos, pero en otras ligas del centro de Europa, mucho menos conocidas, hay un montón de casos que son menos mediáticos, pero cuando involucra a equipos de las 5 grandes ligas europeas, pues se va a tener que tomar medidas similares y va a ser un desmadre, que tienen que corregir ya. Pero bueno, van hacia el otro lado. Cada vez los equipos están en menos manos, ¿no? Y regularlo va a ser más complicado porque empieza a ser regla y no excepción que un mismo dueño tenga varios equipos en varios países. Lo que no es tan habitual es que lo hagan bien, porque generalmente son equipos a los que sacrificas para que un equipo se alimente de ellos, ¿no? Y generalmente, pues, o son grupos que tienen sus huevos en varias canastas y unos equipos son buenos, o un equipo es bueno y los otros no tanto, y no suelen hacer las cosas, no suelen trabajar tan bien como para que dos de sus equipos lleguen a competiciones europeas. Pero hay quienes sí lo hacen. Y cuando lo hacen bien, pues tienes el tema de por qué Girona y Manchester City sí pudieron jugar la Champions League y el Crystal Palace
no lo hace junto a Lyon. Es difícil de entender. Y ellos te podrán decir, sí, porque demostraron que tienen administración. Pamplinas, pamplinas. Hay que aplicar la regla para todos. Me gusta que se haya aplicado en el caso Lyon Crystal Palace, pero no me gusta que antes no se haya aplicado con Girona y con City y con Salzburgo y con RB Leipzig. Y espero que a partir de ahora sí se empiece a aplicar. César, ¿cuál es el mejor portero del mundo para ti? Yo creo que es Thibaut Courtois. Pero yo creo que son dos. Yo creo que son Courtois y Alisson Becker. Yo creo que en general Courtois es el mejor portero del mundo, pero no creo que Alisson Becker esté lejos de él. Me gusta mucho Alisson Becker. Brandon Cruz. ¿Tigres ya se puede sentar en la mesa de los 4 grandes? No. No, mucho antes se debería sentar en esa mesa Toluca y todavía no está, ¿no? Yo creo que es muy difícil. O sea, históricamente hubo un momento en el que las ligas empezaron a tener a multicampeones, equipos históricos, y es muy difícil que pase lo que pase, decir, mira, ya no son estos. Tendría que pasar 20, 30 años de ostracismo de uno de estos equipos, combinados con 20, 30 años de esplendor de los nuevos grandes, ¿no? Y a Tigres le falta muchísimo. Tigres tendría... Es que si Tigres llega a los títulos de Toluca, imagínate que le faltan muchos, todavía Toluca no está considerado entre los 4 grandes. Entonces tendría que ser algo realmente que digas, puta, o sea, ve cuántos títulos tiene la América, cuántos títulos tiene Toluca o Tigres, ya tenemos que considerarlos grandes por encima de Pumas y de Cruz Azul, o incluso de Chivas. Pero dejamos a Chivas y América como los 2 grandes de siempre, pase lo que pase. Pumas y Cruz Azul tendrían que quedar muy, muy, muy descolgados respecto a Toluca o Tigres para cambiar la percepción de que son los equipos más grandes, pues son los más populares y eso tendrían que pasar muchas generaciones para que cambiara. León, ¿crees que Mastantuono llegue a consolidarse esta temporada en el Madrid? Pues va por buen camino. O sea, ya ha jugado más minutos de los que hubiera esperado, la verdad, ¿no? Tan pronto ser titular el segundo partido, entrar de cambio y jugar 25 minutos en el primer encuentro, cuando lo acaban de presentar, porque acaba de cumplir 18 años, yo creo que sí, que ya se está consolidando muy pronto. Yo creía, como muchos, que lo iban a ceder a otro equipo y para nada. Y así, llegamos al final de esta muy productiva sesión de Q&A. Gracias por sus preguntas, gracias por su cariño y gracias por estar atentos a mis respuestas. Y nos vemos muy pronto en el próximo video exclusivo para todos ustedes. Par de cracks, no la bauticé yo así, me parece muy presuntuoso. Pero bueno, contigo me siento menos incómodo de que se llame par de cracks que con otros invitados, Sí, honestamente. sí, porque algunos no son realmente tus invitados. Mauricio